concentrado de eritrocitos o el concentrado de glóbulos rojos, como ustedes quieran llamar. Hoy nos tocaría hacer los otros elementos que logramos obtener de la sangre total, que viene a ser justamente el plasma fresco congelado, los crioprecipitados y el concentrado de plaquetas, con lo que estaríamos concluyendo justamente todo lo relacionado a los derivados de la sangre. ¿Bien? El plasma fresco congelado es otro de los derivados que nosotros obtenemos de la sangre total. También es necesario, para lograr obtenerlo, realizar el método de la centrifugación. Entonces, ¿qué quiere decir? Ayer hablábamos que para lograr un determinado concentrado o un determinado derivado de la sangre, entonces esta o la sangre total tendrá que sufrir diferentes momentos de centrifugación. Bien, pues una vez separado el plasma fresco de la sangre total, tendrá que ser almacenado hasta por 1 año. En realidad puede ser almacenado hasta 1 año. Es el tiempo justamente que nosotros podemos llegarlo a mantener dentro de lo que es un banco de sangre. Pero ¿cuáles son los requisitos para que se produzca esto? Tiene que estar conservado entre menos 18 grados centígrados o menos de 18 grados centígrados. El volumen generalmente que se tiene que llegar a obtener está entre 200 a 250 ml. Anteayer sus compañeros me preguntaban, ¿y qué pasa si yo tengo un volumen mayor a 250? No sirve. Tomando en cuenta los elementos de calidad, este producto lamentablemente tendrá que ser descartado o castigado. ¿Qué es lo que les va a proporcionar a ustedes el plasma fresco congelado? Es algo que tenemos que llegar a saber porque es sumamente importante, o dicho de otra forma, ¿para qué van a pedir ustedes el plasma fresco congelado? ¿O en qué momento de su trabajo van a pedir el plasma fresco congelado? Entonces, el plasma fresco congelado a ustedes les va a favorecer proporcionándoles factores lábiles y estables de la coagulación. En realidad, todos los factores de la coagulación. Por lo tanto, entonces, mi indicación precisa tiene que ser cuando yo necesite neutralizar, por ejemplo, el efecto de los anticoagulantes orales. Si mi paciente está utilizando warfarina por alguna causa, ¿bien? Y yo me he ido en exceso con su tratamiento, pues empieza a presentarse sangrados a nivel entonces sistémico. Y para tratar de inhabilitar el efecto de estos anticoagulantes, puedo llegar a utilizar al plasma fresco congelado. Todas las situaciones en las cuales exista deficiencia de la vitamina K también les va a producir este tipo de trastornos, ¿no? Entonces, la vitamina K, ¿para qué nos sirve a nosotros? Para que se sinteticen los factores de coagulación denominados vitamina K dependientes. ¿Cuáles son estas? El 2, el 7, el 9 y el 10. Por lo tanto, si yo tengo alguna patología en la cual existe una avitaminosis relacionada a la vitamina K, con seguridad no voy a llegar a tener también estos factores de la coagulación. Y por ende, mi paciente fácilmente puede incurrir en sangrados. En aquellas situaciones donde exista una transfusión masiva, por eso no es nomás transfundir por transfundir, también se van a llegar a presentar lamentablemente trastornos de la coagulación. Y alguien me dirá, pero eso es imposible, eso es posible. ¿Por qué? Porque nosotros hemos indicado que para tratar de conservar el producto, en realidad, cuando nosotros estamos obteniendo la sangre total, también necesitamos administrar anticoagulante. Y por lo tanto, si ustedes se darán cuenta, si hacemos una transfusión masiva, vamos a suponer que le transfundimos entre 10, porque así se denomina masiva, cuando se transfunde más de 10 paquetes a un paciente, pues entonces más o menos voy a llegarle a proporcionar igual
grandes concentraciones del anticoagulante, en este caso del CPDA. Bien, y por lo tanto, dentro de nuestro organismo, ¿qué va a producir esto? Sangrados o trastornos de la coagulación. Por lo tanto, tenemos que estar nosotros pendientes en este tipo de aspectos. Enfermedades como la coagulación intravascular diseminada, la púrpura trombocitopénica trombótica, nos sirven justamente, ahí es donde nosotros podemos llegar a participar con este producto derivado de la sangre, ¿no? Nuevamente recalcando que me proporciona factores de la coagulación. La cantidad o la dosis está relacionado al kilogramo de peso de cada persona, ¿no? Generalmente se llega a dar entre 10 a 20 ml por kilogramo de peso. Se puede llegar a dar cada 12 horas o cada 24 horas, no hay ningún problema. Esto va a depender de la etiología y de la intensidad del sangrado con la que se está llegando a presentar. Hay un requisito que ustedes tienen que llegar a saber. Evaluar antes y después del uso del plasma a través del tiempo de protrombina y el KPTT, por favor, porque podemos estar incurriendo en errores. Entonces, ¿qué nos interesa saber en esto? Que el plasma, como me está dando los factores de la coagulación, y si de por ahí no tenía trastornos de la coagulación este paciente y yo le proporciono, le puedo provocar más bien trastornos de formación de coágulos, ¿no? Y estos coágulos van a terminar siendo contraproducentes para la salud del paciente. La velocidad en la que tenemos que llegar a transfundir oscila entre 5 a 10 ml por minuto. Pues entonces, si nosotros tenemos, ejemplo, un paciente que pesa más o menos 70 kilos, vamos a necesitar en esta persona vamos a necesitar por lo menos en esta persona entre 3 a 6 paquetitos de plasma fresco congelado. Cada paquetito de 200-250 ml tenemos que transfundirlo a una velocidad de 10 ml por minuto, si se estarán dando cuenta, ¿no? Entonces, es más o menos el tiempo en el cual yo tengo que ir controlando para que vaya pasando mi producto. No puede pasar más rápidamente, porque ayer justamente una de sus compañeras decía, ¿qué es lo que pasaría? Se va a presentar también un efecto adverso y va a tener que terminar este proceso de transfusión en la suspensión justamente del procedimiento, algo que no nos conviene. ¿Cuáles son las ventajas del plasma que nos aporta todos los factores de la coagulación? ¿Y cuáles son sus desventajas? Ojo con esto. Dentro de los componentes de la sangre, el plasma fresco congelado es el principal componente productor de reacciones adversas a la transfusión. Ojo, no es los glóbulos rojos, no son las plaquetas, no son los crioprecipitados, sino los primeros en producir este tipo de trastornos son estos, ¿no? El plasma fresco congelado. De ahí que nosotros también tenemos muchísimo cuidado cuando tengamos que realizar este tipo de procedimientos transfusionales a solicitudes, evidentemente. Algo que tienen que llegar a saber, por si acaso, en caso de que se presente una reacción adversa, no es responsabilidad ni de la unidad transfusional ni del banco de sangre. La responsabilidad recae en la persona o en el médico que ha solicitado el producto, por si acaso. Por eso que hablábamos, ¿no? No es buen médico aquel que transfunde, al revés. Será buen médico aquella persona que trata de no utilizar este tipo de productos. No porque sean malos, sino porque nos puede llegar a presentar justamente efectos colaterales. Y entre otros efectos de estas reacciones está el edema agudo de pulmón no cardiogénico. ¿Qué quiere decir? Como tiene gran concentración de proteínas, este elemento aumenta la presión coloidosmótica y va a hacer que se absorba grandes cantidades de volúmenes de agua hacia la parte intersticial del pulmón y provocando justamente la sobrecarga de este elemento, haciendo que se produzca un exceso de agua en los pulmones.
Por lo tanto, tengo que saber cuáles van a ser las contraindicaciones para dar este producto. Primero, no se puede utilizar como un expansor de volumen. Ojo, cuidado que ustedes quieran y digan, ah, tengo plasma que se está por pasar y por lo tanto entonces le daré como proteína, como inmunoglobulina o como un expansor de volumen. No se puede. Como por ejemplo pacientes que han enfermado con el COVID venían y decían, ¿no? Ramiro o doctor, miren, yo sé que tengo todavía inmunidad al COVID, pero no me haría poner nomás un plasmita más para estar más protegido. O sea, esa es más o menos la mentalidad de nuestros pacientes. No se puede, por si acaso. ¿Ya? Pacientes con deficiencia de vitamina K o pacientes cirróticos, por si acaso, todos los pacientes cirróticos tienen deficiencia de vitamina K y por lo tanto tienen trastornos de los factores de coagulación. Si tiene un tiempo de protrombina y un KPTT prolongado, pero no presenta sangrados, y no van a ser sometidos a cirugías de urgencia, no se debería transfundir. ¿Me dejó entender? Solamente estaría indicada la transfusión en caso de que esta paciente o este paciente tenga que entrar a un procedimiento invasivo. Caso contrario, no. El uso sistémico en los grandes quemados tampoco, es otra contraindicación. Y la corrección de pacientes que están utilizando heparina no debería ser la primera elección el plasma. ¿Por qué? Porque la heparina tiene su antídoto. ¿Y cuál es el antídoto de la heparina? El sulfato de protamina. Por lo tanto, si yo sé que este producto tiene antídoto, ¿para qué le voy a someter a un riesgo a mi paciente sabiendo que le puede cometer o provocar otro tipo de efectos colaterales de los cuales definitivamente me pueden llevar a tener problemas de índole legal? Bien, eso es todo lo relacionado a plasma. Ahora veremos crioprecipitados. Los crioprecipitados son, si vale el término, pequeñas concentraciones de plasma. ¿Por qué? Porque los crioprecipitados también les van a aportar a ustedes factores de coagulación, pero estos no aportan todos los factores de coagulación como lo hace el plasma. Los crioprecipitados solamente aportan, ¿qué? El fibrinógeno, el factor 8, el factor de von Willebrand, el factor 13, la fibronectina y el factor 3. Por lo tanto, entonces, si vale el término, el crioprecipitado selecciona los factores de coagulación que quiere proporcionar. Bien, de igual forma, se lo tiene que congelar a una temperatura, o se lo tiene, perdón, de manera congelada el producto, se lo tiene que almacenar entre 2 a 6 grados centígrados, por si acaso. También podemos llegar a almacenar este producto hasta un año si nosotros lo tenemos entre menos 18 grados o menos, por si acaso. ¿Ya? ¿En quiénes están indicados? Nuevamente volvemos acá. En todas las personas que tengan deficiencia de alguno de estos factores de la coagulación. Ejemplo, pacientes con deficiencia del fibrinógeno, pacientes con deficiencia del factor 8, en este caso estoy hablando de los pacientes con hemofilia A, pacientes con enfermedad de von Willebrand o pacientes con deficiencia del factor 13. Entonces, sus indicaciones va a ir en relación a los elementos o los factores de coagulación que este producto nos va a proporcionar. Y una enfermedad que se llama coagulación intravascular diseminada, que también nos sirve en ese tipo de aspectos. ¿Cuál es la dosis? La dosis del crioprecipitado se utiliza por cada 10 kilos de un paciente, una unidad. O sea, ¿qué quiere decir? Si su paciente pesa 70, necesitarán 7 unidades. Si su paciente pesa 50, necesitarán 5 unidades. A eso se refiere, ¿no? Por cada 10 kilos de su paciente, necesitan una unidad de crioprecipitado. También se puede dar cada 12 o cada 24 horas. Esto dependerá de la intensidad o de la etiología del sangrado.
la velocidad de transfusión es similar a la del plasma, 5 a 10 ml por minuto. ¿Cuál es la ventaja? En este caso, con el crío precipitado, yo estoy reponiendo un factor de coagulación específico, por si acaso. Y las desventajas es plasma. Entonces, es el producto que está en el segundo lugar de llegar a producir reacciones alérgicas o reacciones transfusionales. En primer lugar hemos dicho el plasma, en segundo lugar los crioprecipitados. Y finalmente tenemos el concentrado de plaquetas. Las plaquetas son preparadas a partir de unidades individuales de sangre total. También se utiliza el método de centrifugación mecánica. Cada unidad o cada paquetito de plaquetas, si ustedes quieren, más o menos les aporta a ustedes 5.000 unidades de plaquetas. Y estas están nadando entre 50 a 70 ml de plasma. La literatura o lo que van a irles a corregir generalmente en los bancos, perdón, la calidad, mejor dicho, es 50 más menos 10. O sea, la bolsita tiene que estar entre 40 y 60 ml para considerarlo de buena calidad. Eso dice el programa, pero internacionalmente nos dicen que sirve si nosotros lo llegamos a tener hasta 70 ml. El gran problema de este producto, lamentablemente dentro de los, si se han dado cuenta de los componentes de la sangre, los glóbulos rojos 35 días, el plasma un año, los crioprecipitados un año. Este concentrado es el que más rápidamente se vence, si ustedes quieren así. Solamente podemos tenerlos en un banco de sangre entre 3 a 5 días. Y tienen que estar a una temperatura entre 20 a 24 grados centígrados. Y una de las características es agitación constante. Todo el tiempo tienen que estar en movimiento las plaquetas. ¿Por qué? Si alguien dice, porque estas se pueden unir unas a otras, ¿bien? Y van a formarse en este momento, al unirse, van a empezar a perder su capacidad de funcionalidad. Pues entonces, por eso es que les tengo que tener en movimiento. Por ese aspecto se las considera también como las células juguetonas de la sangre. ¿Cuáles son las indicaciones? Sangrados por trombocitopenia, vale decir, deficiencia de la cantidad de plaquetas, o no solamente relacionado al número, sino puede ser también a la función. Prevención de sangrados en pacientes bajo tratamiento de enfermedades hematológicas u oncológicas. ¿Qué quiere decir? Si yo le estoy haciendo un tratamiento quimioterápico a mi paciente que tiene leucemia, seguro que voy a barrer con todas las células de su sangre. Por ende, entonces tengo que devolverle. En este caso, también voy a devolverle plaquetas. O puedo realizar profilaxis cuando los niveles de las plaquetas están en 10.000. O sea, ¿qué quiere decir? Si su paciente, ustedes le miden plaquetas y está en 10.000, aunque no tenga sangrados, ustedes tienen la obligación de transfundir plaquetas, aunque no conozcan la causa. Por eso dice profilácticamente. Pero si está por encima de 10.000, de por ahí les da tiempo todavía de investigar cuál es la causa, pero si está por debajo o está en 10.000, ojo, sí o sí se tiene que transfundir plaquetas. Podemos realizar también profilaxis en caso de procedimientos invasivos, donde el recuento de plaquetas siempre tiene que estar por encima de 50.000. O sea, ¿qué quiere decir? Si yo tengo plaquetas de 40.000 y mi paciente va a ser sometido a un procedimiento de cateterismo, pues primeramente tengo que darle plaquetas para subir por encima de 50 y recién realizar el procedimiento. Caso contrario, está contraindicado. Ahora, si el paciente va a ser intervenido del sistema nervioso central o de la vista, las plaquetas necesariamente tienen que estar por encima de 100.000. Ojo con ese dato, ¿no? Habíamos hablado anteriormente. Entonces, si ustedes se tienen que encargar de hacer la valoración de un paciente para que entre un acto quirúrgico, vamos a suponer de vesícula, y tiene 60.000 plaquetas, no se hacen problemas,
le dan visto bueno. Pero si tiene que entrar a un procedimiento del sistema nervioso central, pues le contradicen, ¿no? Dicen que no se puede operar porque tiene trombocitopenia y las plaquetas tendrían que estar necesariamente por encima de 100.000 para que yo pueda justamente transfundir. No se recomienda la transfusión en púrpuras autoinmunes. ¿Por qué? Si alguien me dice, porque tiene lógica. Autoinmune dice o significa que su propio organismo está generando una reacción antígeno-anticuerpo. O sea, el organismo va a producir anticuerpos contra las propias plaquetas de la persona. Por lo tanto, si yo produzco mis propios anticuerpos contra mis plaquetas, si yo le doy plaquetas a mi paciente, automáticamente los voy a destruir. Entonces, en estos casos, ¿qué es lo primero que se tiene que hacer? Tratar el proceso antígeno-anticuerpo y recién hacer la reposición de las plaquetas. ¿Cuánto se tiene que dar también? 1 unidad por cada 10 kilos de peso, similar a los crioprecipitados. Generalmente nos piden entre 6 a 8 unidades, lo cual más o menos tiene que aumentar entre 35.000 a 70.000 plaquetas. Vamos a poner que si su paciente estaba con 40.000 plaquetas, ustedes lo han puesto 6 unidades y lo pongamos que ha aumentado 40.000, más 47.000 tendría que llegar a 87.000. El paciente ya estaría bueno. ¿Me dejo entender? Por ende, entonces, es más o menos la cantidad que tiene que llegar a subir con la transfusión. Ahora me dirán, ¿y si no sube, doctor? Es que algo más está pasando en ese organismo. La velocidad habitual es 5 a 10 minutos por cada unidad. Esto es diferente, no es ml minuto, sino aquí es un paquetito en 10 minutos. Si son 7 paquetitos, voy a tardar 70 minutos, más o menos, ¿no? Entre 5 a 10 minutos. Si tolera 5 minutos, perfecto, en 30 minutos seguro ya terminaré todo el proceso, pero si no tolera porque tiene algún tipo de reacción, yo disminuyo el goteo, entonces lo pongo a 10 minutos, entonces me tardaría hasta 1 hora. ¿Cuáles son las ventajas? Reposición específica, le estoy dando plaquetas. Y las desventajas, como estas plaquetas están nadando con 50 ml de plasma, entonces también, lamentablemente, pueden llegar a producir efectos colaterales o reacciones transfusionales. Bien, doctores, este es el mensaje para terminar justamente todo lo relacionado a derivados a componentes de la sangre. La decisión de transfundir requiere una valoración individual y cuidadosa de cada caso, por si acaso. No es nomás de dar el mismo esquema al mismo tratamiento. Nuevamente, entonces, la decisión de transfundir requiere primeramente valorar a su paciente de manera individual y de manera cuidadosa, buscando riesgo y beneficio. ¿Por qué? Porque lo que nosotros tratamos son pacientes, no tratamos resultados de laboratorio. Ojo, por favor, con ese mensaje. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta que quieran realizar? ¿Alguna duda? ¿Alguna curiosidad? ¿O no han entendido nada? Doctor, ¿cómo se llega a proceder ante pacientes que podemos observar que tienen una reacción al momento de la transfusión de paquetes de plaquetas y vemos que sí es necesario, como por ejemplo en las intervenciones del sistema nervioso central o de la vista? Bien, tú me estás diciendo qué es lo que podrían hacer en caso de que tengan reacciones a las plaquetas. Sí, doctor. Un poquito complicado, ¿no? Tú me estás diciendo, tu paciente viene con disminución de la concentración de plaquetas. Y si vos quieres operarlo y hace una reacción a la transfusión de plaquetas, no tienes otro producto. Lo único que tendrías que hacer es suspender el procedimiento quirúrgico y empezar a hacer que la propia médula produzca sus plaquetas. ¿Cómo? Pulsos de corticoides. Bien. O podemos darlos
algunos estimuladores de los megacariocitos, como el trombopac, por ejemplo, o el romiplosti. Nosotros son productos que estamos utilizando, pero en los pacientes que son refractarios al tratamiento con púrpura trombocitopénica autoinmune. Pero generalmente, como es poco la cantidad de plasma que tiene, no tenemos mucho. Ya, entonces lo que puedes hacer para tratar o lograr de transfundir es hacerle un pulsito de corticoide. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta más? Doctor, buenas noches. Hola, Paola. Bueno, sé que usan mucho el concentrado de plaquetas para técnicas dermatológicas como es el plasma rico en plaquetas. Y también leí mucho sobre si funciona o no. ¿Usted qué técnica, doctor? Porque Bien, los Paola. dermatólogos compran y no, ya no van a centros como los bancos o donde se hace el procesamiento debido. Perfecto, muy buena pregunta, Paola. Evidentemente, o a la fecha, el plasma rico en plaquetas se está poniendo de moda, pero en todo. Lesiones odontológicas, lesiones oftalmológicas, lesiones dermatológicas y lesiones articulares principalmente. Y poco a poco seguro que va a ir evolucionando porque sí es cierto, se ha evidenciado que hay mejoría en la, si vale el término, en la regeneración de la célula afectada. Bien, ¿cuál es el único problema? Paola, lo has mencionado muy bien, el desconocimiento. Lo que ustedes tienen que hacer a partir de acá es cierto, si alguien les propone, pues obviamente que les den un producto autorizado y no el producto que lamentablemente están haciendo o en laboratorio o en sus propias clínicas. Yo les pongo los ejemplos. Los mayores problemas legales que se han suscitado a nivel Bolivia en la parte de cirugía plástica o cirugía estética, justamente ha sido por estos aspectos. ¿Por qué? Porque una persona X hizo la recolección de la propia sangre del paciente, lo centrifugó, separó evidentemente, porque no es difícil, pero no tenía las condiciones. Y cuando empezó a aplicar, le causó una infección severísima, un tipo de sepsis, en vez de mejorarle, porque ella fue por belleza, ¿no? Lo destrozó completamente el rostro hasta que tuvieron que realizar inclusive injertos y por ahí se metieron en problemas. O que estos procedimientos, lamentablemente sépticos, terminaron en shock séptico y terminaron con la muerte de su paciente. Bien, pues no me arriesgo. Entonces ustedes a partir de estos conocimientos hagan lo que se tiene que hacer. ¿Quieren utilizar? Utilicen, no hay ningún problema. Pero ¿qué tienen que hacer? Mandar al banco de sangre al propio paciente porque no le vamos a sacar mucha cantidad, porque no van a requerir ustedes grandes cantidades, por ejemplo, de plasma rico en plaquetas. Requerirán un paquetito de 50 centímetros como máximo y de ahí ni siquiera van a llegar a utilizar esa cantidad, de entender. Por eso entonces fácilmente del mismo paciente lo tratamos, lo centrifugamos y le damos nosotros un producto de calidad para poderlo mismo utilizar. Pero sí se está utilizando de manera incontrolada y esto va a ser justamente hasta que se sigan metiendo en problemas. Nuevamente voy a terminar diciéndoles, es más fácil para un colegio médico o para un abogado defender lo que se puede defender, pero es difícil poderles defender lo indefendible, ¿verdad? En este caso, si ustedes saben que los únicos autorizados para lograr derivados de la sangre son los bancos de sangre y ustedes han cometido un error, ¿cómo les podemos defender nosotros? Pregunto. No se puede, ¿verdad?
Entonces, hagamos lo que tenemos que hacer. Sí, Paola, se está manejando muchísimo el plasma rico en plaquetas, pero se tiene que obtener de un banco de sangre. Y generalmente son del propio paciente. ¿Alguien más? Doctor, ¿y el banco de sangre daría el permiso correspondiente si es que se llegaría a dar el caso? No es que te tengan que dar el permiso, Fernando, vos eres médico y nosotros, los bancos de sangre, acudimos a tu solicitud, ¿me entiendes? Si vos me pides una unidad de plaquetas, pues yo te tengo que entregar una unidad de plaquetas. O si vos me dices necesito una donación del propio paciente, entonces yo tengo que sacarlo del propio paciente y entregarle el producto para que se entregue a vos, o tú irás a hacer el retiro correspondiente. Porque eres colega. Ahora es diferente, ¿no? Que me venga, por ejemplo, un estilista que ni siquiera sabe nada de medicina, pues no le puedo dar. Nosotros nos activamos a partir de una orden médica, por si acaso. Ni siquiera es de bioquímico, ni siquiera es de enfermera, ni siquiera es de fisioterapeuta, nada, es de médico. ¿Alguien más? Bueno, espero que de alguien le interese hacer medicina transnacional, ¿saben? Hay poquito y se gana bien, por supuesto. Solamente por el hecho que les llamen a una clínica privada y ustedes hagan pasar un paquetito de glóbulos rojos, ya se han ganado $50. Ya, ¿no? En la Argentina yo sobrevivía con eso, haciendo vías centrales y haciendo transfusiones. A ver, haciendo vía central me pagaban $100. Haciendo 2 paquetitos me pagaban $100, ya tenía para la semana $200. Genial. En vez de estar en una guardia con un médico general de 24 horas, ahora pagaban $200. Debería hacer este otro trabajo. Entonces, a ver, si se interesan en hacer este tipo de... Es en realidad una subespecialidad de la hematología, ¿no? Lo vamos a pensar seriamente ahora, doctor. Van a ver que más adelante se va a abrir muchísima carga en lo que es hematología, en todas, porque ya se está iniciando lo que es la cosecha de células madre por el método de aféresis, y nosotros vamos a tratar de realizarla en la caja de aféresis. O sea que las funciones de médula van a quedar a un lado, ya no los vamos a agredir a los pacientes. Los tratamientos quimioterápicos van a quedar a un lado. ¿Por qué? Porque se está revolucionando tanto el tratamiento del cáncer con los anticuerpos monoclonales. No saben ustedes la barbaridad que está sucediendo. Ahorita las reuniones de la organización netamente mexicana es hacer estas actualizaciones. Ya no hablamos de quimioterapia, radioterapia, hablan netamente de anticuerpos monoclonales, que es el boom en realidad del tratamiento del cáncer. Y que me parece muy bien, porque lamentablemente someterlo a un paciente a tratamiento quimioterápico, ¿saben qué es? Pucha, Dios mío, es como hacerles trabajar descalzos, pero una semana entera, es torturarles. Pero no queda nada, no queda nada, ¿no? Pero ya poco a poco tenemos que implementar ese tipo de aspectos. Ya he comentado el hecho que nosotros seamos un país tercermundista, un país en vías de desarrollo, no significa que no podamos tener los conocimientos, ¿verdad? Entonces, para eso es lectura, y tienen que aprender ustedes a saber navegar en las redes, buscar una buena información, porque no es agarrar la primera información en la vida para ver, porque muchas de esas informaciones son mentirosas y que solamente les confunden. Y eso es lo primero que tienen que aprender. Siempre en los libros existe el reporte bibliográfico, ¿verdad? Ahí está la cita. Fíjense eso. Los trabajos realizados tienen atrás en la parte bibliográfica las citas donde ustedes pueden seguir investigando a mayor profundidad. Es la mejor forma de realizar trabajos de investigación, por ejemplo. Bien, doctores, no sé si alguien quiere preguntar más. Doctor, ¿y a partir de cuánto tiempo podemos saber si es que el paciente va a tener una reacción transfusional?
Muy bien, ya lo vamos a ver la siguiente semana, pero bueno, te voy a adelantar, ¿no? Ya a los 5 o 10 minutos tu paciente ya va a tener. Por eso que dije una de las recomendaciones que está bien utilizar es que tú tienes que quedarte 15 minutos mínimamente acompañando a tu paciente. Durante esos 15 minutos, si no ha pasado nada, te quedas tranquila. Si quieres, ya sigues acompañando, si no te vas a dar una vueltita a fumarte un cigarrito, vuelves, sigues circulando, todo perfecto, le controlas sus vitales, temperatura, presión cardíaca. ¿Cómo está? ¿Cómo dices? Perfecto, muy bien. Cualquier cosa me avisa, estoy aquí afuera, listo. ¿Verdad? O si no te haces más a la ranchera, pues yo por ejemplo tenía un monitorcito chiquitito y le colocaba con el electrodo, ahí marcaba la frecuencia cardíaca, saturación, todo. De la puertita checaba. Entonces uno tiene que tener las armas para trabajar, ¿no? Por ejemplo, yo cuando llegué acá al hospital Jaime Mendoza, o sea, me interno para hacer emergencias, Dios mío, con Jesús en la boca. Y por ende me llevar mi electrocardiógrafo, mis laringos, todo mi material como para poder atender a mis pacientes, porque se ha tenido que implementar muchas cosas en ese hospital, porque lamentablemente se desconocía. Entonces yo iba como un equeco a la guardia. Pasaba algo, pues les hacía el electro, tenían para intubarles, tenían para medirles el azúcar, o sea, tenían todo inmediatamente, ¿no? Era tu guardia, y tu guardia la tienes que pasar bien, ¿entiendes? Ahora, porque es fácil echar la culpa, porque hubiera dicho, no había, sí. Igualito los familiares, igual te van a marcar el día de mañana. Entonces, en ese turno, con ese médico, mi mamá, mi papá, mi tío, qué sé yo, ha fallecido. Y a veces te pinta mal. Obviamente hay momentos en los que no se puede hacer nada, evidentemente. Pero si vos has tratado de hacer lo imposible, yo creo que te vas con la conciencia tranquila. Pero había momentos en que uno se iba derrotado, llorando, lagrimeando del agua. Y así, entonces hay que tener, uno mismo se tiene que dotar de armas. Por eso yo, la primera, o sea, el primer reproche que les hago cuando ustedes vienen hacia la práctica hospitalaria es cuando traen un tensiómetro de 5 bolivianos o un fonendoscopio de 2 bolivianos, yo lo digo así, porque son cosas que no les sirve para que ustedes aprendan que necesitan entrenar el oído, entrenar sus ojos, sus manos, y qué mejor con lo que van a trabajar todas las vidas. ¿Me debo entender? Muchas veces me dirán, pero doctor, no todos tenemos al alcance, cierto, pero puedo hacer un poquito de esfuerzo para los chicos, por ejemplo. Evito salir este viernes con la novia, pues con seguridad van a gastar por lo menos 200 bolivianos, ¿no? 2 viernes ya tienen para comprarse un buen tensiómetro. Entonces hay que irlo viendo esas posibilidades. Si se corta, si quieren podemos volver a entrar y charlamos un pechito más, ¿ya?